como todos los lunes, 10:55 de la mañana, hora puntual, un relojito, la tenemos a Lorena Lerda, nuestra coach ontológica, para su columna habitual. Buen día, Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Y sí, yo trato de hacer siempre lo mejor para que sea puntual. Bien, pero bien puntual. A mí me está costando últimamente con este tema de la nena, viste, ir y venir, me cuesta un poquito, pero ya vamos a encaminarnos nuevamente. Un día lluvioso, un día gris. Pero un lindo día para estar adentro escuchando la radio y disfrutando de la compañía, ¿no es cierto? Así es, también el día para comer. Para comer cositas ricas. Ay, sí. Sí, los pastelitos de mi nona, ¿viste? Muy bien. Bueno, Lore, tenemos un nuevo tema para esta semana que tiene que ver con el lenguaje, de cómo nos expresamos. Cómo nos expresamos, y teniendo en cuenta desde la ontología del lenguaje que a través del lenguaje nosotros creamos nuestro mundo. Por eso cuando yo hice la publicidad en las redes sociales puse las palabras que crean mi mundo. Bien. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no es inocente. Cada palabra que nosotros decimos hay algo de nosotros en eso que nos impulsa hacia adelante o a veces nos trunca un poquito, por eso tenemos que ir cuidándolo. Bien. Y así generando nuestro mundo, nuestra vida. Bien, así que podemos decir que el lenguaje tiene mucho poder. El lenguaje tiene mucho poder. Existe el lenguaje descriptivo, que es cuando nosotros nos ponemos a contar cosas de la vida, cosas del pasado o detalles de situaciones que vemos a diario, pero en realidad es como lo dice la palabra, descriptivo. Estoy contando todos los detalles, pero no estoy creando nada. Y nosotros desde el lenguaje vamos creando. Entonces ese tipo de lenguaje que vamos creando se llama lenguaje generativo. Y hay que estar atentos, en prestarnos atención, escucharnos a nosotros para saber qué tipo de lenguaje estamos usando, porque a partir de ahí estamos creando nuestro mundo. Creando nuestras realidades. El otro día hice una encuesta, en realidad no era una encuesta, fue una pregunta disparadora, también en las redes, en todas. Yo también cuando publicito algo, lo publicito en todas. Está bien. Tengo respuestas, algunas, la mayoría privadas, algunas públicas, y la pregunta era, ¿qué palabras te hacen ruido? Entonces a partir de allí empecé a recibir muchas palabras y dije qué importante, porque esas palabras que nos hacen ruido las estamos usando a diario. Entonces te traje algunas, no todas, les pido perdón si no las nombro a todas, porque bueno, vamos a estar 2 días. Te estaba por pedir ejemplos, ¿sí? Porque a lo mejor para mí una palabra que me hace ruido es no podés. No podés, es una de ellas justamente. El no podés, el no quiero escuchar, todo ese tipo de cosas son palabras que uno la puede escuchar desde su propia mente para uno mismo, o también la puede escuchar de tantas veces que nos la dijeron de otras personas y nos terminamos creyendo. Entonces esa palabra, el no podés, es una palabra muy limitante. Nosotros tenemos que empezar a transformar nuestro lenguaje, porque el otro me lo puede decir. ¿Se instaló en mi mente? Bueno, eso ya está. Entonces ahora empiezo a crear yo desde lo que me digo, desde lo que digo cuando voy hablando. Por ejemplo, si alguna vez te han dicho no podés hacer tal cosa, en alguna oportunidad, ahora ya no, por ser mujer, por ser mamá, por la edad. Bueno, son absolutamente limitantes. Hay que sacarnos esas mochilas para empezar a crear y ver que sí podemos. Una de las palabras que surgieron de esta pregunta que lancé es señalar. Cuando hablamos de señalar, es muy distinto que hacer alusión a algo, porque uno cuando quiere hablar de determinado tema puede hacer alusión a algo. Este señalar tiene que ver con los juicios, con el etiquetamiento de personas o de situaciones o de cosas, y tenemos que comprender que cada persona, cada ser humano tiene una escala de valores que la fue formando
desde su familia, desde su educación, desde a lo largo de su vida por sus experiencias, y que el otro ser humano que tiene al frente tiene otra escala de valores. Pueden coincidir o pueden que no. Entonces, no andamos todos caminando por la vida con un código de moralidad abajo del brazo. Claro. Simplemente, a lo mejor no coincide mi código de moralidad con el tuyo, y tenemos que empezar a comprender que tal vez tu historia es muy diferente a la mía, ¿no? Somos todos sujetos y estamos atravesados por nuestro pasado, por nuestras vivencias, como lo decías vos recién, y no todos podemos pensar de la misma manera. También juega la tolerancia. Juega la tolerancia, y tenemos que reconocernos como seres humanos imperfectos. E individuales. Individuales también, y que a lo largo de nuestra vida, con estos pequeños tips, con estas cuestiones nuevas que vamos incorporando, empezar a entender que si somos seres humanos imperfectos, podemos ir puliéndonos y evolucionando a través del tiempo, y eso está bueno, es la posibilidad que surge. Otra de las palabras, como te decía recién, el no quiero escuchar, siempre lo mismo. Más que las palabras, esa era una frase, pero también la traje porque se suena mucho, y eso tiene relación con la queja, tiene relación con poner la responsabilidad afuera, y también cuando hay un otro que me dice no quiero escuchar o siempre me decís lo mismo, está cerrando la comunicación, y si cierra la comunicación, cierra la posibilidad de que crezcamos juntos. Entonces, esa es algo que uno suele escuchar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo que actuar yo ante ese tipo de comentarios? Bien. Eso es para que cada uno lo piense. La palabra luchar fue otra. La palabra luchar suena a valiente. Claro. Bueno, como una guerrera o un guerrero. Tal cual, eso es lo que vos me estás comentando. Yo particularmente a mí la palabra luchar no es de mi agrado. Porque connota violencia también. Justamente, porque luchar te lleva a pensar sobre una guerra, sobre una batalla, y cuando hay una guerra entre dos personas, entre dos mundos, entre dos países o lo que fuese, siempre las dos partes salen lastimadas, no hay un ganador. Entonces, si existiese una lucha, la lucha sería con uno mismo, pero justamente para corregir este tipo de situaciones, este tipo de descubrimiento interno que yo tengo que hacer para empezar a mejorar las palabras que uso, para empezar a crear un mundo realmente que sea agradable para mí. Bien. Soledad, otra de las palabras. Eso debe haber parecido muchísimo, ¿no? Sí, soledad y la chapita, el comentario aparte que aparece con el tema de soledad, está un poco confuso, por eso traje para aclarar que la soledad no es lo mismo que la desolación. La desolación es cuando hay un otro que me falta y yo no puedo ser sin el otro. Eso también tiene un poquito de relación con lo que estuvimos hablando hace un tiempo sobre la dependencia o la codependencia. Claro, yo escucho muchas personas adultas mayores que por X situación se quedaron sin el marido, sin la esposa, y cuando sus hijos por ahí hacen camino, dice, yo le tengo muchísimo miedo a la soledad. A la soledad, al nido vacío, también cuando incluso está el marido y se van los hijos. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos acostumbrados como seres humanos a vivir en comunidad. Entonces, si el otro no está, yo me siento devastada. Y la soledad, al contrario, la soledad, hay gente que le encanta estar sola, hay momentos de disfrutar de su soledad, y tiene que ver cuando vos estás conectado con vos, conectada con tu vida plena, y cuando tenés eso, cuando estás lleno de tu propia presencia, esa sería la palabra. Bien. Entonces, no hay que tenerle miedo a la palabra soledad. Sí, fijarnos qué nos pasa cuando sentimos desolación. Bien, la crítica. Bueno, la crítica se ríe todo el tiempo. Que nadie está exento de la crítica.
Hoy yo creo que somos muy criticados, todo el mundo somos muy criticados. Criticados y criticadores. No sé si es una palabra. Sí. Entonces la crítica puede ser constructiva o puede ser destructiva. Si yo tomo la crítica como constructiva, es un feedback para que yo pueda crecer y entender lo que no es personal. Pero bueno, viene alguien, me dice determinadas palabras, determinada objeción o una crítica, para nombrarlo así más fácil, y cómo sé si tiene buena intención. Entonces, o si hay intención de mejora en lo que me está diciendo. Entonces tengo que empezar a preguntarme y a fijarme en quién me lo dice, en qué contexto me lo dice, para qué me lo dice, si lo que me está diciendo realmente es para ayudarme a mí o para ayudar a alguien. Bien, a mí me pasa que durante muchos años, cuando mi mamá me decía algo, yo estaba siempre a la defensiva. Me lo decís a propósito, me lo decís a propósito. Y siendo mamá y con el tiempo comprendí que no era así, que no era de esa forma. Me lo decía por mi bien y hoy yo muchas veces se lo repito a mi hija. Es un tiempo de maduración. Lo que no entendíamos en algún momento, ahora lo entendemos y lo vemos desde otro lugar. Sí. Dijiste tu mamá y bueno, yo no la tengo. Hoy sería el cumpleaños de mi mamá, justamente. Saludo al cielo, una saludo al que cielo. Te guía de allá. Sí. Así que bueno, me hiciste acordar justo, me acordé todo el día, pero bueno, para nombrarlo. Entonces, fijarse eso, quién te lo dice, cómo te lo dice, y si le sirve algo, si le sirve para algo y a alguien lo que te está diciendo. Si esas preguntas no tienen respuesta, entonces no la tomo. ¿Por qué? Porque es una crítica destructiva. Va desde el juicio del otro, desde el mundo del otro, desde su propia experiencia. También tenemos el y bueno. El y bueno está de la mano agarradito con el conformismo. Bien. ¿Sí? Y bueno, dejamos las cosas así porque bueno, ya está. Y no debería ser de esa forma. Claro, tiene que ver con la falta de motivación, con el desconectarte de vos mismo, de tu sentido de vida, de tu compromiso, pero el compromiso relacionado con la pasión. Entonces, cuando vos te desconectás, surge el y bueno, lo dejamos. Esta palabra y bueno, lo dejamos, tampoco vamos a hacer juicios sobre esta palabra porque no quiere decir que sea buena ni mala, sino depende del contexto, porque a veces hay situaciones donde aparecen que tenemos algunos no por respuesta y no es que nos rendimos y bueno. Entonces vamos a ver en qué podemos mejorar a ver qué hizo que me dijeran este no, por ejemplo, y no rendirme, no conformarme y tirar la toalla, sino buscar a lo mejor golpear otras puertas, buscar hacerme de lo que estoy haciendo, hacerlo de una mejor manera, buscar otra alternativa posible. Entonces depende de la connotación como voy a usar esa palabra. Bien. Bueno, pero este y bueno venía con el y bueno del compromiso. Claro. ¿Sí? Del conformismo, perdón. El no puedo, que es lo que estuvimos hablando recién. El no puedo es una declaración absolutamente limitante, como bien te decía. Y las personas a veces no se dan cuenta que adelante de cada palabra que nosotros decimos, de cada frase que nosotros decimos, ponemos la palabra no. Y el cerebro no registra los no. Desde la neurociencia te lo digo, el cerebro no registra los no. Entonces, por ejemplo, vamos a decir algo medio drástico para que se entienda. Dale. No me maltrates y queda me maltrates, me estás maltratando, claro. No quiero que me maltrates y queda quiero que me maltrates. ¿Sí? Entonces bien. Tenemos que quitarle el no a nuestras frases. Bien, al principio o en cualquier lugar de la oración. El no anula, anula ese no, el cerebro no lo toma el no y queda completa la oración siguiente. Bien. Si se te ocurre alguna, ahora lo podemos ver. A ver. No te subas a la escalera, Emilia.
Claro. Con ese tono, así. No te subas a la escalera. No te subas a la escalera. Te decían subite a la escalera. Bien, entonces, ¿cómo tengo que tratar yo eso, por ejemplo? ¿Cuál sería la Por respuesta? ejemplo, mejor si te quedas aquí abajo, así evitamos riesgos. Genial. Vale. Demasiado fácil. Se me ocurrió. Hay que darle formita. ¿Sí? Bien. El no tampoco es una palabra que sea negativa. Depende de la manera en que lo utilicemos. En ese tipo de frases, bueno, ya te vuelvo a decir, anula y habilita totalmente la frase siguiente. Ya vamos a ver que el no también es productivo y lo vamos a ver en un ratito nada más. Bien. Los verbos en infinitivo. A ver, los verbos en infinitivo, bueno, yo los agrupé como verbos en infinitivo, pero hubieron muchas palabras. Diría, haría, lo intentaría. Esos son para salir del momento. Las palabras que utilizamos en infinitivo son justamente para zafar, para no concretar, y necesitamos empezar a hacernos cargo y no evadir las situaciones si realmente queremos que las cosas pasen. Yo iría esta tarde a tomar un café con vos, iría. Y después, sí, dale, y no pasa nada, no nos hablamos, se nos diluyó la tarde, entonces no lo concretamos. Entonces empecemos a hablar con propiedad. Esta tarde vamos a tomar un café. Bien, ¿a qué hora? Y ese tipo de cosas. Bien. Lo vamos viendo, es muy parecido al iría. Lo vamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, vamos a tomar un café y dale, lo vamos viendo. ¿Qué tenemos que ver? A ver, ¿con quién quiero ir a tomar el café? ¿Cómo voy a ir? ¿Cuándo? ¿A qué hora? También eso tiene que ver con concretar, no dejar las cosas al azar. Claro. Porque si no, no vamos a solucionar nunca nada, no vamos a alcanzar nuestros sueños, no vamos a alcanzar la vida que queremos, ni lograr los trabajos que queremos, ni siquiera la calidad de vida que uno quiere. ¿Sí? Bien. Y hay una que para mí es la vedette del momento, es una palabra que está muy de moda, seguramente les va a resonar y fíjense cuántas veces lo escuchan, es el estoy complicada o se me complicó o estoy complicado. Yo creo que por lo menos una vez o dos a la semana o más tenemos esa respuesta o la damos. O sea, nos llega, la damos, sí. damos. Sí, yo lo nombro para que veamos que tenemos todo ese tipo de palabras en el vocabulario. Y esa es de toda la encuesta la que más, de la pregunta que hice es la que más resonó. El estoy complicado o se me complicó. Bien. Y eso tiene que ver con la ausencia total del compromiso. Porque nos pueden pasar cosas. Y entonces tengo que asumir la responsabilidad y explicar realmente, mira, nos vamos a encontrar en otro momento porque me surgió esta situación. Entonces tiene una cuestión de respeto. Claro, hacia el otro que estaba esperándote o que, bueno, que necesitaba de tu ayuda, por ejemplo. Sí, el valor de la palabra, con el estoy complicado, el valor de la palabra se ve muy afectado. El valor de la palabra de uno se ve afectado. Porque perdemos nuestra credibilidad, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y el mi ser responsable. Entonces se va desdibujando y más allá de un modismo tenemos que tener cuidado porque estamos creando nuestra realidad y la imagen que nosotros damos de nosotros mismos. Eso es muy importante. Es una palabra comodín que se utiliza para un montón de situaciones. Sí. Bueno, Lore, recién terminamos de hablar de esto complicado y tratar de cambiar la forma en que nos comunicamos, ¿sí? ¿Cómo podríamos ir, tanto yo como las personas que nos está escuchando, buscando manera de hablar y de crear otra realidad, ¿no? Para cada uno de nosotros y para con el otro.
justamente. Y yo te decía, y yo también, porque a veces estamos muy acostumbrados, la costumbre hace que se nos filtren palabras como el no, como el pero, y ese tipo de palabras que sin querer, no. Bueno, ahora con este trabajo del coaching se me ha afinado mucho el oído, entonces me doy cuenta y los corrijo antes, ¿no? Bien. En cuanto a mí. Es una tarea bastante interna y que lleva mucho tiempo. Sí, o cuando escucho al otro, mis coaches, mis clientes, ay, no me di cuenta que lo dije, me dicen. Y ahí bueno, dijo de nuevo el no. Claro, y a ver cómo lo dirías de otra manera. Entonces lo va modificando por repetición, la gente aprende por repetición. Bien, lo importante de cómo ir modificando nuestra manera de hablar es identificando, y para identificar necesitamos escucharlo primero. Entonces, desde ahí, escucharlo en el otro y escucharlo en mí, porque si siempre lo pongo en el otro, no, tengo que empezar a trabajar sobre mí. Bien. Entonces, de ahí empezar a modificarlo y empezar a trabajar sobre las 6 declaraciones básicas que nosotros hablamos en la ontología del lenguaje, que tiene que ver con esas declaraciones básicas desde el habla. Esas son las que tienen muchísimo poder. Las declaraciones, más que básicas, son fundamentales, no son básicas, son fundamentales. Bien. Porque son un eje que nos van a ayudar a nosotros a crear nuestro mundo. El no, que hablábamos recién, que parecía un cuco, sí. El no, Rafael Echeverría, acá yo te traje algo que está interesante para leer. Rafael Echeverría decía que sobre el no, ¿no? Cada vez que consideremos que debemos decir que no y no lo digamos, veremos nuestra dignidad comprometida. Uno se siente mal cuando nos callamos el no, cuando decimos el sí, realmente queremos decir que no. Y otra continúa diciendo, cada vez que digamos que no y ello sea pasado por alto, consideraremos que no fuimos respetados, y también afecta nuestra estima. ¿Sí? Entonces, sí podemos utilizar el no para que veamos que es productivo en algunas situaciones, el no a nuestras excusas, a nuestros obstáculos, a las historias que nos contamos, como por ejemplo, y yo no puedo porque ya no tengo edad. Bien. Otra declaración fundamental es el sí, para que veamos que tanto el sí como el no tienen sus dos caras, ¿sí? Es cuando el sí aparece cuando aparece el compromiso al aceptar, ¿sí? Cuando aceptamos alguna situación o algún compromiso que queremos lograr. Pero también tenemos que tener cuidado con la otra cara del sí, porque a veces decimos sí a todo. ¿Para qué? Para ser aprobados, para ser queridos, para que piensen, uy, qué buena que soy. Y ahí también nuestra dignidad se ve comprometida, nuestra estima se ve afectada. Entonces, prestar atención en qué momentos los decimos. Tanto el sí como el no, claro. Porque a lo mejor por miedo a decir que no, por miedo a lo que pueda llegar a pensar el otro, terminamos cargándonos de actividades o de lo que sea y dejando de lado otras cosas que también son importantes para cada persona, ¿no? Y bueno, esto también compromete a la forma de ser de cada uno. Porque al decir algún no, en realidad es establecer prioridades para uno, cuidarse, y no quiere decir que si te digo un no alguna vez que no te quiera. Claro. Simplemente es te quiero, te voy a ayudar, en este momento tengo esto que hacer, después voy a hacer lo que me estás pidiendo. Genial. ¿Sí? La tercera declaración fundamental desde la ontología del lenguaje es el no sé, que a mí me encanta, es maravilloso el no sé, porque es la que nos abre la puerta del aprendizaje. Es cuando nosotros declaramos nuestra ignorancia respecto de algo. Entonces, cuando porque parece que decimos, ay, soy ignorante respecto de esto, ay, parece feo, y no, al contrario, nos abre la puerta a decir, esto no lo sé, me voy a dedicar a aprenderlo, me voy a interiorizar y por lo menos a escuchar del porque tema. A lo mejor por ser un tema a lo mejor lo más simple posible y en tu casa o no se hablaba o lo que sea, uno no lo sabe. A mí siempre me resuena
algo que me dijo un profesor en la universidad, me dice, chicos, no se queden con la duda, porque no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Ay, qué buena frase. Entonces, por más simple que les parezca a algunos, alguien puede no saberlo, porque las realidades de cada uno son totalmente diferentes. Totalmente, y volvemos siempre a lo mismo. Totalmente, ¿no? Diferentes, sí. El no sé siempre despierta fuerzas muy motivadoras, porque al darte cuenta que no sabes algo y qué bueno que estaría aprender esto y descubrir esos caminos nuevos, también nos impulsa, nos inspira a hacer cosas nuevas. Y ahí es donde también se abre el proceso transformacional del ser, porque te encontrás haciendo una actividad, por ejemplo, que jamás se te hubiera ocurrido años anteriores, y cuando advertiste que había un no sé, abriste la puerta, y eso es fantástico. Claro. Bien, otra de las declaraciones, la cuarta declaración, es el perdón. El perdón, que tiene que ver en tres aspectos: el te perdono, el me perdono y te pido perdón. Cuando uno tiene, para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, y eso no quiere decir que cuando yo perdono a un otro, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está haciendo o diciendo, simplemente lo perdono para liberarme, ¿sí? O tampoco quiere decir que me olvide de lo que pasó. Simplemente, te vuelvo a decir, lo suelto para que yo como ser humano empiece a vivir en tranquilidad y en plenitud desde mi alma. Bien, qué importante eso. Porque nos quedamos soltar eso que nos está haciendo mal. Con todo eso adentro, después se transforma en resentimiento, se transforma en bronca, y eso son emociones tóxicas que no solo nos intoxican por dentro, sino ante cualquier cosita simple explotamos y salpicamos y lastimamos a otro. Entonces está bueno el te perdono, el me perdono y el te pido perdón. Simplemente podemos cambiar ahí el te pido perdón, a lo mejor simplemente decir perdón, porque perdón me libera. Perdón, te lo digo hablando de corazón, sí, ¿no? Sí, sí. Me pasó algo con vos, por ejemplo, y yo te digo perdón. Yo genero esa declaración con vos, porque si yo te digo te pido perdón, como lo enuncié recién para que identifiquemos la diferencia, yo me quedo colgado a que vos aceptes o no mi perdón. Claro. Entonces volvemos a la dependencia. Si yo lo siento de corazón, perdón, y listo. Entonces yo desde ahí me libero, porque lo estoy sintiendo desde adentro, y después empiezo a construir desde otro lugar. Bien, qué interesante esto del juego de palabras, ¿no? Sí, eso es lo que connota cada uno. Te pido perdón y el perdón, sí, seco, digamos. Disculpas. Bien. El te me deja colgado del otro. Bien. ¿Sí? Sí. Siempre y cuando sea sincero, ¿no? Claro. Obviamente. Ni hablar. Bueno, la otra declaración es el amor. Declarar el te quiero genera una relación con el otro, que más que una relación es un vínculo. Entonces cuando estamos vinculados existe también una relación que se puede construir con unas bases más sólidas, y hablo de cualquier tipo de relación, no solamente de la pareja, sino desde el trabajo. Hacer las cosas con amor, con la relación que yo tengo con mi trabajo, con mi profesión, con mis labores diarias, por ejemplo. Y el último, la última declaración fundamental es el gracias. La gratitud tiene que ver mucho con el ser interior de cada uno, nos da sentido, nos da paz, crea una visión de futuro, eso es muy importante, y hace que yo me reconozca y reconozca al otro. Con la gratitud lo que logramos es validar al otro también. El otro necesita ser validado y le hace bien, y él también va a repartir gratitud hacia sus semejantes. Bien. Entonces a partir de ahí se construye muchísimo. Bien, bueno, Lore, ¿cómo podemos preguntarnos a nosotros mismos en base a estas declaraciones para lograr darnos cuenta? A ver,
Vamos a hacer una práctica, ¿querés? Bien, dale. A ver si me entendiste lo que te estaba queriendo preguntar. Vamos a hacer porque una práctica. Es difícil, o sea, yo te escucho y es hermoso lo que me estás diciendo. Y esto de la gratitud última, es tan importante tener gratitud con el otro, para que la tengan con vos, porque siempre uno, si bien hace las cosas desinteresadamente, es lindo que te reconozcan. Por eso se trata de validar, más allá de que no nos quedemos, que nuestro eje de la vida no sea que el otro todo el tiempo me tenga que reconocer, yo me tengo que reconocer, pero a veces la palmadita o la palabra de gratitud que venga hacia vos también te llena el alma y está bueno recibirla. Así es. Así es. Bueno, ¿querés que hagamos este intercambio? Dale. Como me decía recién, genial. Perfecto. Dale. Vamos a hacerlo sobre las 6 declaraciones fundamentales. Genial. Para que cada uno lo tenga en cuenta. Después, cuando escuchen el video, lo van a ir anotando y van a practicar en sus casas. Les dejamos tarea. Dale, bárbaro. Para bien. Todos, ¿eh? Con la declaración del no, podemos hacer esta pregunta. ¿A qué cosas le dirías que no en este momento? Ah, me lo estás preguntando a mí. No, como quieras. Si vos querés, bien. Si no, lo tomás. ¿Quién le diría? Y hoy le diría que no vas a tomar un café, por ejemplo. Está lloviendo que me da pereza. Eso, otra palabra, pereza. Salir de casa. Pereza. Y bueno, entonces, mira, te tiré otro disparador del lenguaje, ¿no? Te hago un coaching en vivo. ¿Qué estás dispuesta a ceder y qué estás dispuesta a ganar al decir ese no? Bueno, pero a lo mejor no, pero tengo muchas actividades para hacer en casa también, ¿no? Bueno, entonces ahí tiene que ver con establecer prioridades. Genial. Por ejemplo, no saldría afuera un día como hoy porque me sentaría a hacer tareas que tienen que ver con el ámbito de mi casa. Sí, sentarme, ponerle a coser un par de cortinas que tengo cortadas hace 3 meses para terminar. Mira, te quería hacer alusión a que sin querer lo decimos, me sentaría. En verbo en infinitivo. Mira, bien. No podés decir que me escucho. Yo creo que cuando se apague la cámara acá me hablan la consulta. Nah, por favor, sí. Sí, es una relación hermosa. Qué importante, ¿no? Esto de me sentaría, no me he puesto a pensar. Nadie puso la palabra pero. Y el pero también es importante, porque el pero anula todo lo anterior que dijiste. Ay, estamos compartiendo esta charla hermosa, pero la verdad que se me aflojó el auricular y me sentí incómoda. Y lo que vale es lo que quedó después. Claro. Se me aflojó el auricular y me quedé incómoda. Es lo que registra la mente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No, me fueron surgiendo ahora mientras hablábamos. Genial. Bueno, la declaración del sí. Genial. Si la querés, la hacemos con vamos. ¿A qué te falta decirle que sí en tu vida? Si querés la respondes, si no, no importa, no tenés por qué ser coachada. Es que no se me ocurre en este momento. Pensalo, es para vos. Las preguntas son para vos y son sumamente privadas. Y cada uno en su casa también lo puede pensar. ¿A qué te falta decirle que sí en tu vida? ¿Sí? Bien. ¿Vamos por la otra? Dale. La dejé pensando. Sí, no, me quedé pensando. Manito en el mentón, se muerde el labio. Bueno, esto también tiene que ver mucho con el lenguaje corporal, ¿no? Sí, con la PNL, la persona piensa mucho. De hecho, tus ojitos estaban mirando hacia tu derecha, la parte inferior, y bueno, estabas conversando con vos, estabas teniendo tu lenguaje, tu diálogo interno. Claro. Sí. Hay que tener todas las antenas paradas. No, hace un tiempo, sacando de esta parte, hace un tiempo vino Alejandro Sangenís, que es un periodista muy importante de Buenos Aires, y él hablaba de todo este lenguaje corporal. Es maravilloso. Y de la vista. Y
Y es muy lindo comenzar a ponerlo en práctica para ver al otro también un poco esto. Pero bueno, volviendo a este tema, sí, qué difícil son estas preguntas, porque justamente me quedé pensando en qué me falta decir que sí en mi vida. El coaching te hace, lo transformo en esto, porque lo repito y mis clientes lo dicen siempre. El coaching te hace preguntas fáciles, dificilísimas de responder. Eso, exactamente. ¿Por qué? Porque te hace pensar. Porque te hace pensarte. Lo que hablamos el otro día con la entrevista cuando vino mi invitada, te hace pensarte. Estamos acostumbrados a pensarnos desde el cascarón para afuera. Yo siempre lo comparo con una nuez. Lo rico, lo lindo, el fruto está adentro. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, otra declaración era la del perdón, justamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué no estás pudiendo perdonar? ¿O qué no estás perdonando? Eso es para que lo piensen. Eso es muy privado, muy íntimo, porque eso toca emociones muy profundas. Así que cada uno lo va a pensar y se lo va a responder a sí mismo, nada más. En cuanto a la declaración del amor, la pregunta es, ¿de qué manera te demostrás a vos mismo que te querés? Muy interesante. ¡Apa! Comprándome zapatos. Sí, no, yo creo que es un poco más, más sí. interno que eso. Sí, ¿de qué manera te demostrás a vos mismo que te querés? Porque uno puede salir a comprarse cosas materiales, pero al fin y al cabo terminan no llenándote el alma. No, esas son... Y que estés bien por fuera no quiere decir que estés bien por dentro. Yo siempre lo nombro y siempre digo que lo voy a traer. No llegó el momento, porque cada cosa creo que ocurre en su momento y van surgiendo otros temas que justamente hablando de prioridades, los voy poniendo en cuanto a prioridades, pero eso tiene que ver con los amortiguadores del alma, que siempre lo nombro y nunca lo hablamos. Así que bueno, sí me voy a comprometer que lo más rápido posible los podamos traer para que podamos identificar que está bueno comprarnos cosas, premiarnos y ese tipo de cosas, pero en el sentido de no llenar los vacíos internos. Es que más allá, yo creo que no se terminan de llenar nunca. Porque te llenan... Con material, ¿no? Con cosas materiales. Te llenan un ratito. Claro, y después volvés a sentir ese vacío. Exactamente. Y esa necesidad de volver. Es que yo creo que es como la persona es que... lo mismo con la comida y ese tipo de cosas. Sí. Exactamente. Te iba a decir exactamente. Me hace acordar, ¿se acuerdan el programa? No me acuerdo si era... hay estas chicas, las hermanas, las estrellas. Sí, las 5 estrellas. Las 5 estrellas, que cuando estaba muy deprimida, comían helado. Bueno, yo siempre me acuerdo de ella. Bueno, el comer el kilo de helado también forma parte de lo mismo. Yo soy de esas personas de que muchas veces cuando me siento triste o me pasa algo, ataco la comida. Bueno, y hay un montón de la genética me ayuda a no engordar un poco. Buenísimo. Pero sí, ese tipo de cuestiones son para calmar esas necesidades que nuestro ser interno está teniendo. O como aquella persona que se mata haciendo ejercicio, o bueno, cada uno busca... Todo lo que es extremo. Sí, cada uno busca cómo aliviar un poco eso. Por eso son amortiguadores. Un amortiguador que hace en un auto, hace que la rueda no golpee, ¿sí? Entonces, estas situaciones hacen que, no lo sintamos tanto, ¿sí? Por eso se llaman así. Bien, qué interesante. Me voy a quedar hermoso. Pensando todo el día ahora. Lore, ¿cuál era tu número? Mañana te llamo y te respondo todo. Bueno, y la última palabra que hablábamos recién, que era la gratitud. Bueno, la pregunta que me surge, si te vieras como un tercero, ¿de qué te darías las gracias? No me maten mis caras porque sí, me encantan. Yo me imagino. Soy muy expresiva igual con las manos, tiendo a moverlas mucho las manos. Es otro ejercicio difícil. Sí, porque son preguntas que vos decís, hacemos preguntas que disparan hacia afuera. No, estas preguntas son un boomerang, salen y vuelven. Claro, porque sí, o sea, yo de acá sentada, tocándome el mentón, mirando para la derecha, digo, ¿qué es de todo lo que hice en mi vida que me tendría que dar las gracias como tercero, ¿no? Mirándome poniéndome en lugar de otra persona, mirándome a mí. Claro. Porque
es difícil porque todos somos subjetivos, ¿no? Y a lo mejor lo que a mí me parece que está bien, al otro le parece que está mal. Pero el otro sos vos misma que te estás mirando a vos misma. Entonces está difícil. Estás en la misma sintonía. Es dar vueltita los ojitos hacia el alma. Bien. Bien. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me quedé repensando. Esta tarde te llamo. Vi que quedó pensando, no agarró mucho el micrófono y se quedó No, porque pero está buenísimo. Bueno, es la primera vez que tenemos esta interacción pero me encanta de entrevistarte y bueno, y a lo mejor hay cosas que bueno, que también me van tocando como persona, ¿no? Siempre nos tocan como personas. Hay una cosa que sí me gusta decir, que el otro día lo compartí en un curso donde estuve el sábado. Contanos un poquito de eso. Te llamaron desde la municipalidad de la localidad de Idiazábal. Yo tengo una persona que trabaja para mí que va gestionando todo lo que son los trabajos, ¿no? Pero más allá de eso, esto no lo dije en ese curso, ya te comento. Dale. Pero justamente con la persona que trabaja conmigo, Santiago, un día me pasó que, como todos, porque uno habla desde lo que sí corresponde, lo que tengamos cuidado con las palabras, lo mismo cuando hablamos de las emociones, la corporalidad y todo lo que hace el proceso de coaching. Pero nosotros los coaches también somos seres humanos, nos pasan cosas. Y un día colapsé por una cuestión de, no me molesta decirlo, por una cuestión de me sobrepasó una situación común. Pero bueno, estaba recargada, como Matrix recargada en ese momento, y me largué a llorar. Y justo él me pregunta algo, le digo, estoy llorando porque esto y el otro, bueno. Y al rato me dice, ay Lorena, dice, la verdad que estoy re contento porque te vi mal, no lo tomes a mal. ¿Cómo? Me dice, porque la verdad te vi humanizada. Y eso me pareció fantástico, porque la gente puede creer que se las saben a todas, usan todo el tiempo las palabras correctas, gestionan, sí, uno tiene más habilidad en gestionar las emocionalidades, las palabras y ese tipo de cosas, pero nos pasan las mismas cosas que a todos. Y dije, uy, qué importante, te digo que me cambió la visión de la imagen que uno estaba dando. Me dijo, no lo tomes a mal, pero la verdad me puso re contento ver que me pasaban las mismas cosas. Porque a lo mejor tus pacientes, tus clientes, no sé cómo le llamas. Son clientes, porque no son, en el coaching son clientes, no son pacientes. Bien. A lo mejor te ven como el ideal donde ellos quieren llegar, ¿me entendés? Para tener buena paciencia, usar siempre las palabras correctas, no generar el mal al otro, no generarse el mal a uno mismo. Y bueno, y también esto que bueno, somos personas, nos equivocamos, pedimos disculpas, pedimos perdón. Y te cuento, y es muy interesante. Y te cuento algo que para que veas cómo se gestiona la emoción y que sí se puede, se puede. Ese día yo tenía que venir acá, pero en cuestión de 10 minutos y estaba desfigurada por el desborde que había tenido. Pasa. Y le digo, ¿se notó? Porque después le mandé el audio, me dice, nada. Me dice, perfecto, porque bueno, lo que uno a veces peca sin querer es guardar la emoción adentro, que nos intoxiquemos, como decíamos recién, no la podamos soltar, se transforman en otras desviaciones. Entonces uno se termina enfermando, ¿no? Entonces lo debemos canalizar, como siempre lo digo, a través de una intención que se transforme en acción, pero que yo me comprometa a hacerla. En 2 segundos cambié absolutamente porque pude largar esa emoción, esa negatividad que tenía por X causa. Y de repente me encontré acá hablando con Andrea y con Analía, no me acuerdo quién de las dos estaba, pero bárbara y disfrutando de lo que estaba haciendo, porque bueno, es un espacio que me encanta, pero te quiero decir de que eso cómo canalizar importante. Esas emociones. No nos quedemos mucho tiempo, fueron cuestión de minutos. Pero también es importante para que uno pueda expulsar, lo veo yo, que por ahí me siento muy triste y necesito llorar, y a lo mejor mi nena me dice, mamá, no llores, no te sientas mal, y me acaricia, pero necesito sacarlo.
O sea, un ratito. Y mi forma es o llorar o a lo mejor hacer otras no comamos cosas. helado tanto tampoco. Pero bueno. Ahora tengo permitido engordar. Bueno. Por lo menos por unos 5 meses más tengo permitido engordar, después lo veremos cómo lo bajamos. Pero bueno, a lo que voy es que a todos nos pasan las mismas cosas. Entonces, quiero decirles que como uno pudo canalizar la emoción, todos ustedes también lo pueden hacer, y para eso necesitamos gestionar todo este tipo de cosas. Y me decías del sábado, de lo de sábado, sí, fue la verdad hermoso. Hicimos el taller de autoestima, que yo ya lo había trabajado acá. Si quieren, lo podemos volver a repetir, porque la verdad tiene un impacto emocional muy grande. Yo siempre mejoro los talleres porque soy muy detallista, me gusta ir puliéndolos. Más ahora que estamos a comienzo de años lectivos, comienzo de facultad de muchos chicos. Eso, y de tener autoestima es totalmente importante, porque a lo mejor uno, yo lo veo en mí, que en la facultad a lo mejor me sabía de pe a pa todo lo que decía el libro, y se me paraba un profesor al frente y no sé, y a lo mejor su mirada te cohibía. Sí, y nunca fui una persona de tenerle miedo a otros o que alguien me inhiba, pero había personas que la mirada era tan fuerte que lo sentía tan sobre mí que me costó a lo mejor los primeros orales. Después uno ya le fue agarrando la mano, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no todos tenemos las mismas personalidades también. Exacto. Y bueno, y trabajamos, se llama el taller Encuentra el valor que hay en ti. Lo vamos haciendo por distintos lugares, pero la verdad que estoy muy agradecida porque la gente hubo mucha gente, la pasamos muy bien, el equipo, la municipalidad, la verdad que estoy muy agradecida con ellos también. Hubo gente del equipo de la municipalidad también que nos ayudó a armarlo. Bueno, mi colaborador Santiago también estuvo conmigo, por una cuestión de que yo siempre trabajo con actividades más que hablar simplemente. Claro. Entonces, la verdad que fue un fin de semana a pleno, volví muy feliz. Bien, genial. Bueno, Lorena, un placer esta primera charla que bueno, que tengo con vos, y espero que sean muchas más, porque la verdad que te dejé pensando. Sí, me dejaste pensando en un montón de cosas. Si bien siempre veo los videos, o si no lo puedo escuchar por radio, lo escucho por otros canales, porque bueno, esto hoy de las redes sociales es una maravilla. A lo mejor son las 3 de la tarde y estoy en casa tranquila y me siento y miro el video o escucho el audio. Puede que hoy te haya llamado la atención porque estamos frente a frente. Claro, es otro tipo de proceso. Esas preguntas te dan ganas a seguir preguntando o preguntarte. Así es, preguntarme mucho. Bueno, Lore, un placer, 11:42 de la mañana. Se nos está pasando esta mañana de este lunes grisecito, todavía sigue goteando, pero bueno, el agua también es vitalidad, ¿no? El agua limpia, el agua es vitalidad, siempre la medida justa, ¿no? Obviamente que sí, obviamente que sí. Así que bueno, les agradezco a todos y espero que les sirvan estas preguntas que hemos hecho hoy. Y vamos a ir por muchas preguntas más, por muchos temas más para que les pueda acompañar en su estar siendo, como decimos los coaches. Así es, bueno, hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes.